Bueno, Padre amado, gracias Señor, gracias Padre Santo por tu amor. Ay, gracias Señor por tu misericordia, gracias por la forma tan loca como amas a cada una de tus hijas y de tus hijos, Señor. Señor, hoy estamos aquí para que seas tú trayendo ese mensaje que nuestros corazones necesitan oír, que seas tú, Señor, trayendo sanidad, trayendo libertad a nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, quien quien siembre una semilla nueva, riegue una semillita que necesita ser regada, que endereces los caminos, Señor, que deseas que sean enderezados, Padre Santo. Eres tú, Espíritu Santo, hablándonos a cada una de nosotras por medio del testimonio que hoy quieres entregar de lo que he vivido este año contigo y de tu mano, Señor. Bendecimos este momento, bendecimos este espacio. Aleja, Señor, toda distracción de nuestras mentes. Y estamos aquí, Señor, para que tú sigas obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de la sabiduría y esa búsqueda de sabiduría en nuestras vidas con el Señor. Les cuento que este ha sido un proceso que he vivido todo el año. Dios entregó este tema en mis manos al comienzo del año y fue un tema que sentí mucho temor recibir. Y traté de que no fuera yo la que fuera a hablar de esto y Dios organizó todo para que finalmente quedara en mis manos y era porque iba a tener un año en el que iba a aprender muchísimo de su sabiduría y iba a ser un año en el que Él me iba a pulir en muchos aspectos de mi corazón que todavía no estaban resueltos. Eh, Uno de los temas que para mí ha sido muy importante con Dios es sanar mi corazón. Una oración que recurrentemente hago es: crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y, y cuidar el corazón y sanarlo es muy importante porque de él emana la vida, de él emana la presencia de Dios para todas las personas que están a nuestro alrededor y también para nosotras, pues para nosotros mismos. Entonces era una oración que yo frecuentemente le hacía a Dios y cuando Dios me entregó este tema a mí, y era un tema muy relacionado de cómo adquirir sabiduría a partir de los errores, a partir de tomar decisiones erradas. En ese momento sentí mucho miedo y no me daba cuenta de lo que estaba realmente pasando en mi corazón. Yo ya llevo una vida con Dios de 4 años y medio de entrega a Él, ha hecho muchos milagros. eh, Una de las cosas que Dios fue sanando en mi corazón fue el tenerle que agradar a las personas, y ya les voy a contar por qué esto es importante, porque yo buscaba, o yo en mi vieja naturaleza, buscaba la forma de ser agradable a los demás. Y había aprendido a cómo comportarme para ser agradable a los demás. Entonces, cuando yo llego a los pies del Señor, para mí no fue difícil empezar a servir, porque también por medio de ser parte de una comunidad, ser parte de la iglesia, también busqué cómo agradar a las otras personas. Y una forma de cómo agradarle a las otras personas fue empezar muy rápidamente a servir y ser una servidora destacada, ¿cierto? Entonces, en ese momento, gran parte de mi servicio se desarrollaba desde mi carne, desde mis fuerzas y desde lo que todavía era un corazón herido. Pero digamos que todavía yo no me daba cuenta de eso, no me percataba de esa situación. Y al comienzo de este año, eh, es increíble porque nuestro corazón se va desviando de Dios sin darnos cuenta y empieza a desviarse como con pequeñas desviaciones, con pequeñas decisiones. Empezamos a alejarnos de Él, como en esa toma de decisiones que hacemos día a día, y pueden ser decisiones muy simples, pero poco a poco
nos van alejando de Dios y cuando menos pensamos, le estamos dando la espalda a Él. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y fue lo que a mí me pasó al comienzo de este año. Yo en la iglesia tenía una amistad que valoraba mucho, era un amigo que quiero profundamente, una persona con la que servía demasiado y sin darme cuenta, a partir de esas decisiones que empezaba a tomar mal y sin haber visto como una alteración en mis rutinas, digamos, de relación con Dios, que eso también es un gran peligro que muchas veces podemos caer en, bueno, oro, luego leo la palabra, luego voy y sirvo, y uno empieza como a hacer las cosas muy mecánicamente, no desde esa dirección viva que da el Espíritu Santo. Y creo que yo empecé a vivir mi relación con Dios de esta forma. Y empecé a apoyarme demasiado en la compañía de un amigo que hacía también parte de la comunidad. Eh, a mí no me pareció malo, yo no lo vi que fuera extraño, compartíamos actividades que eran de relación con Dios, ir a la iglesia, de la palabra, de servir juntos. Y para mí era un comportamiento normal como hija de Dios y él era un hermano normal con el cual yo pasaba mucho tiempo de servicio. Lo que realmente empezó a ocurrir en mi corazón es que empecé a generar una dependencia emocional a esa compañía. Y gran parte de las decisiones que yo estaba tomando a diario, las estaba tomando desde esa parte del alma que estaba cautiva, o esa parte de mi alma que estaba cautiva a la dependencia emocional. Y como eran decisiones que yo creía o juzgaba en mi carne que no eran malas decisiones, yo empecé a desviar mi corazón de hacer y estar con Dios por hacer y estar con mi amigo. Y como el Espíritu está en nosotros y Él empieza a darnos alertas, en mi corazón se empezó a manifestar pérdida de paz. Yo empecé a sentir celos por otras hermanas en la fe que compartían tiempo con nosotros. Yo empecé a sentir nuevamente envidia, que era algo que ya Dios había trabajado en mi corazón, y yo me empecé nuevamente a comparar. Y cuando un día me desperté y me vi otra vez sufriendo de todas esas enfermedades del alma, yo me dije, pues uno ya sabe, sabes que la pérdida de paz inmediatamente es algo está mal. Yo empecé a evaluar y a escudriñar mi corazón y me di cuenta de la enfermedad que estaba consumiendo mi alma en ese momento, de esa dependencia emocional que había generado y cómo esa dependencia estaba sesgando todas las decisiones que yo estaba tomando día a día con el Señor. Sin darme cuenta, estaba completamente alejada de su voluntad. Había perdido esa paz que tanto añoramos y que tanto cuidamos cuando estamos en el Señor. En ese momento fue un momento difícil, fue un momento doloroso, fue un momento de muchísima confusión, fue un momento en el que dije, no sé qué voy a hacer. eh, y lo primero que hice, pues, en ese instante fue buscar a Dios. Y Él me pudo revelar de eso que estaba padeciendo en ese momento. Y en medio de mi desesperación, tomé inmediatamente una decisión de terminar con esa amistad. Fue una decisión que tomé apresuradamente, fue una decisión que generó dolor en esa persona que era un gran amigo para mí, fue una decisión que generó mucho dolor también para mí, pero que fue en ese instante la forma en que mi alma estaba tratando de salir de un camino que no tenía salida, como que me había encontrado de un momento a otro en un callejón sin salida,
con el corazón completamente apartado de Dios, lleno de un montón de males antiguos que yo había dejado de experimentar y que en Dios había encontrado la sanidad, y fue la forma como quise empezar a enderezar mi camino nuevamente en el Señor. Entonces, la primera, la primera reflexión que Dios nos trae con esto que les comparto es, muchas veces tenemos el corazón alejado de Dios y no nos hemos dado cuenta, porque son cosas tan sutiles, son males que porque muchas veces no cambiamos nuestras rutinas de oración o nuestras rutinas de pasar tiempo con Dios, creemos que no estamos padeciendo, y es importante revisar y hacer una radiografía de qué está saliendo de nuestro corazón. Como les digo, en su momento mi alerta fue la pérdida de paz, la envidia, sentí también ira, la comparación, ese deseo de poseer al otro, el egoísmo, el querer que el otro se comportara de cierta forma para que yo fuera feliz, y, y fueron muchos, o sea, fueron muchos síntomas que pude haber previsto de forma anticipada si hubiera estado pasando tiempo con Dios de una forma como más profunda y de una forma verdadera. Pero fue en el momento en el que pude como levantar la cara y que mis ojos se les quitara el velo, y pues fue en ese instante donde pude darme cuenta. Eh, Miremos cada uno de nosotros si estamos metidos en una situación que nos está alejando de Dios. En mi caso fue la dependencia emocional. En otro caso puede ser nuestra carrera, puede ser una adicción, puede ser un anhelo del corazón que tenemos y que deseamos cumplir, puede ser cualquier otra cosa. Y, y pidámosle al Señor que nos traiga el camino y la forma de volver a Él. Ese camino de regresar a Dios, y acá voy a enlazarlo un poquito con el versículo que está en la invitación y que me pareció muy particular que estuviera en Proverbios 24, pues hoy es 24 de noviembre, y voy a leerlo es Proverbios 24, voy a leer el 13 y el 14. En la invitación está solamente el 14, pero lo voy a leer el 13 y el 14. Come la miel, hijo mío, que es deliciosa, dulce al paladar es la miel del panal. Así de dulce sea la sabiduría de tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro, tendrás una esperanza que no será destruida. En ese momento, yo empecé con una búsqueda nuevamente de Dios y una búsqueda de su sabiduría, una búsqueda para encontrar realmente cuál era el camino que Él quería que yo recorriera. Y acá hago como énfasis en esa parte del versículo 14 donde si das con ella, tendrás un buen futuro. Yo empecé con esa búsqueda y fue muy doloroso. Fue prácticamente vivir una tusa en el corazón. Cuando uno hace una fractura y se separa tempestivamente de una persona de la cual tu alma está dependiendo emocionalmente, eso trae una pérdida en el corazón. Y yo empecé a experimentar unos procesos muy fuertes desde la parte emocional, un dolor, una tristeza. Empecé a experimentar una culpa dentro de mi corazón que poco a poco pude irle entregando al Señor. Miren, no importa de qué tamaño sea nuestro error, no importa qué tan hondo hayamos caído en ese error. Yo le estoy contando hasta qué punto estuvo el mío. Lo más importante es poderle, podernos presentar ante el Señor y decirle, la embarré, metí las patas completamente, sin darme cuenta, estoy aquí metida con fango hasta la coronilla y te necesito a ti. Cuando nosotros cometemos un error, el único que nos puede sacar de ahí es el Señor.
es el único que lo puede hacer. Y lo que hice en ese momento fue empezar a regresar nuevamente mi cara hacia Dios. Y fue empezar otra vez a buscarlo para que Él sanara todo eso que estaba en mi corazón. Miren, los errores tienen una oportunidad muy bonita y es que lamentablemente a veces nos vamos a dar cuenta de qué heridas aún están sin sanar por los errores que estamos cometiendo. Yo no sabía que en mi corazón había una herida de dependencia emocional que yo debía sanar. En los 4 años y medio que yo llevo caminando con el Señor, que ya está más cerca de 5 que 4 y medio, yo nunca había, yo no sabía qué era la dependencia emocional, yo no sabía que eso existía. Cuando empecé a ver los síntomas, que es todos esos síntomas que les acabo de contar, se veló esa realidad ante mis ojos y Dios me mostró cómo en toda mi vida había buscado dependencias emocionales en amigos y en parejas. Y fue una invitación muy linda que Dios hizo en ese momento para sanar todo ese pasado que yo había experimentado con todas esas dependencias emocionales y con todos los abandonos que había tenido. Porque además en mi corazón en ese momento, sentía un dolor profundo porque nuevamente me sentía abandonada. Yo había tomado la decisión de cortar con esta amistad, buscando regresar al Señor, pero en mi corazón lo que sentía era que nuevamente había sido abandonada por una persona que para mí era importante. Y fue un momento de mucho dolor. No les voy a decir que es fácil, es difícil, hay momentos donde uno siente mucho dolor, pero cuando uno está con el Señor, Él es el que nos saca adelante y el que nos da la victoria. Después de un proceso de entregarle a Él todas las dependencias, eso fue un día cuando ya me descubrí con este mal que estaba en mi alma. Yo dije, Señor, yo quiero entregarte todas las dependencias emocionales que he experimentado en mi vida. Quiero entregarte todos los abandonos. Y fue una oración sin afán, fue una oración que duró varias horas, donde yo le pedí a Jesús que trayera a mi memoria todas las dependencias emocionales que había generado, todas las, todos los abandonos que había tenido. Yo los iba escribiendo en un cuaderno, me gusta mucho escribir, y se los iba entregando a él. Y le iba diciendo, ilumina cada una de estas heridas con tu presencia. Y al final pude terminar con calma, pues con muchas lágrimas en mis ojos, porque es una oración fuerte, una oración difícil de hacer en ese momento, pero que yo sentía que era necesario como entregarle al Señor como todo eso que había vivido y de lo cual había dependido tantos años. A partir de ahí empecé nuevamente a recuperar la paz, pero la batalla no paró simplemente con entregarle todas las dependencias. Yo debía volver a encontrar ese camino en el Señor y, y debía volver a caminar en total libertad, porque además la sabiduría la encontramos y la sabiduría que es la mente de Dios la podemos poner en práctica cuando nuestro corazón es completamente libre, libre de esclavitudes. Entre más libre es nuestro corazón de las esclavitudes, más vamos a poder poner en práctica la sabiduría del Señor, más vamos a poder caminar en su voluntad, por más loco que sea, por más extraño que sea, por más grande que lo veamos desde nuestra mente humana, cuando tenemos un corazón libre, Él va a poder ir haciendo su obra con mayor rapidez y con mayor determinación. Entonces, fue una batalla muy fuerte desde la mente, donde yo misma no, donde tenía que buscar al Espíritu Santo para que me estuviera recordando todas las verdades que Dios ha escrito para mí.
todas las verdades que Él ha dicho sobre mí, que soy su hija amada, que Él me acompaña. Fue una época donde Él constantemente me decía, yo estoy contigo. Muchas veces me sentí muy mal emocionalmente hablando, pero yo le decía, Señor, tú estás conmigo y voy a ver la victoria. Y después de varios meses de luchar y de que el espíritu fuera sanando, porque además cerrar una herida no se da de la noche a la mañana, las heridas deben de cicatrizar, deben sanar, pude sentir esa libertad que estaba clamando al Señor y pude darle la gloria a Él. Miren, cometí muchos más errores porque esta no fue únicamente la herida que Dios me mostró. Dios también me mostró que yo era una mujer muy orgullosa y Él me había dado pues como unas capacidades y me ha dado un talento para ejecutar actividades y para hacer cosas, pero a veces esa capacidad de ejecución se cruzaba con mi orgullo y con mi soberbia y yo terminaba creyéndome ser Dios para resolver ciertas circunstancias o situaciones que vivía en mi familia o que vivíamos o que vivía en el trabajo o que vivía también dentro de mi comunidad o dentro de la iglesia. Y una vez también en medio de ese orgullo, cruzado con esa capacidad, yo traté de resolver una situación que estaba viviendo dentro de la iglesia. Traté de ser Dios para la iglesia. Y hubo error, tomé acciones de forma precipitada y esas acciones no solamente me hicieron pecar a mí, en el sentido de que no estaba siendo una intención pura la que se estaba manifestando en mi corazón, sino que la intención que había en mi corazón es yo, yo puedo, yo soy Dios, yo voy a salir, pues yo voy a sacar esto adelante, sino que también llevé a que otros hermanos en la fe pecaran y pecaran por la respuesta que tuvieron también desde su corazón a las acciones que yo estaba tomando. Y aquí hay otro aspecto con relación a la sabiduría que Dios me ha enseñado en este tiempo y es nunca tomar decisiones apresuradas. Nunca, nunca tomar decisiones desde mis emociones. Nunca tomar decisiones sin consultarlas con Dios. Y es tenaz porque cuando no solamente tomamos decisiones apresuradas, no solamente pecamos nosotros, sino que eso se convierte como en la chispa para que otros hermanos en la fe también pequen. Y eso cuando Dios me lo mostró, me entregaba en mis manos la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de estar constantemente guiados por Él. Porque no solamente pecamos nosotros, sino que llevamos a otros hermanos a que también cometan un pecado. Y eso yo creo que es algo de lo que nos debemos de cuidar demasiado. Después de esa decisión apresurada, eh, cuando lo pude conversar con Dios de forma calmada, cuando pude presentarle a Él lo que se estaba suscitando y lo que estaba pasando dentro del, digamos, del grupo de personas con las que yo, digamos, había hablado y en lo que había pues como hecho algunos actos, desde desde ese orgullo de querer ser Dios, Dios me mostró mis faltas y en ese momento tuvo tanta misericordia que me pudo dar la sabiduría para no seguir pecando, sino que pude dejar de actuar desde mi carne para que fuera Él el que actuara. Y Dios también me pudo mostrar en esa situación donde había metido las patas que había progresado, que Él y su sabiduría había progresado en mi corazón. Porque si está bien que no le había consultado, no era una acción que estuviera guiada por la voluntad del Señor, cuando el problema estalló, Dios sí puso la sabiduría para que yo detuviera mis acciones, para que no fuera a hacer más cosas
alejadas de Él, para que no juzgara a los hermanos que inicialmente por acciones mías habían terminado pecando, y me invitó y me ayudó a no juzgarlos, me ayudó a no echar más leña al fuego con comentarios o acciones que pudieran salir de mí. Entonces, también Dios, por medio de ese error, me mostró la parte de prudencia que ya Él había desarrollado y que había logrado como sembrar en mi alma. Pude detenerme, pedirle perdón a Él y pude además pedirle perdón a las personas que había ofendido con mis acciones. Fue un arrepentimiento genuino, fue un darme cuenta que, que de corazón quería corregir. O sea, realmente yo también sabía que ese orgullo era algo que Dios estaba trabajando en mí y que yo no quería seguir actuando de esa forma. Y a partir de ahí también le empecé a pedir a Dios, Señor, ayúdame a ocupar el lugar que me corresponde. Ayúdame, Señor, a estar en las cosas que tú desees que esté. Ayúdame a actuar bajo tu sabiduría. Y, y fue muy bonito ver cómo Dios empezó a trabajar todo eso. En este tiempo de proceso, porque la sabiduría, miren, la sabiduría no va a llegar a nosotros de un día a la mañana, pues de la noche a la mañana no va a llegar la sabiduría. Alguna vez con un amigo muy querido, él me decía, cuando tú ves el milagro, se fortalece la fe, pero el proceso fortalece tu fe y te da sabiduría. Es por medio de procesos que llega muchas veces a nuestra vida la sabiduría del Señor. Como les decía, dolorosos, donde sentimos que se nos desgarra el corazón, donde la pasamos mal, pero que cuando pasamos ese proceso podemos decirle de corazón a Dios, gracias por todo, gracias por todo. Miren, en este proceso de este año, con lo que les contaba, también Dios empezó a cerrar y a terminar todo el servicio que yo había creado desde mi carne, que es algo que les contaba desde el comienzo. O sea, a mí no me costó, cuando yo empecé con Dios, no me costó empezar a servir porque yo buscaba agradarle a las personas y pues quería agradar en mi comunidad y empecé a servir en todas partes, haciendo de todo, acaparando actividades, porque me encantaba acaparar actividades para además recibir todos los halagos, ¿cierto? Y Dios empezó a cerrar todos los servicios que yo había abierto de esta forma. Y me, y me llevó a pasar más tiempo con Él. Alguna vez una conversación con una compañera, porque además yo estaba pasando mucho tiempo a solas con Dios, con una amiga, una compañera, no, una gran amiga, me decía, Ana, estás como en una crisálida, es como en un tiempo de preparación. Y fue dejar de figurar dentro de mis grupos de congregación, fue dejar de estar tan activa en las actividades de la iglesia, fue venirme a vivir a La Ceja, a un lugar que ha sido una gran bendición de Dios para mi vida y fue un regalo muy hermoso que me dio en ese tiempo, que fue muy difícil para mí emocionalmente. Fue empezar a vivir una vida más sencilla, de menos figurar, de menos aparecer, de menos hacer, donde estaban muriendo todas esas cosas que no le hacían bien a mi corazón, que no permitían que la voluntad del Señor se pudiera manifestar en mi vida, que no permitían que fuera su sabiduría la que me guiara en la toma de decisiones. Y después de vivir un año, grandes quebrantos en mi corazón, con todo lo que les estaba contando, Dios me da un regalo muy especial y es que hace una semana empieza a traer a mi corazón el no preocuparme por sanar mi corazón. O sea, para mí había sido demasiado obsesivo sanar mi corazón. O sea, yo se lo pedía constantemente,
se había convertido en varios momentos de mi relación con Dios en una idolatría. O sea, yo buscaba más ser sana del corazón que compartir tiempo con Dios y estar en su presencia. Y hace como 15 días, hace 3 semanas, con un servicio que estábamos, con una misión que estábamos en Armenia, yo tuve un suceso, un momento de intercesión muy fuerte por una persona. Yo no me di cuenta que estaba intercediendo, sino que asumí que todo ese dolor emocional que estaba viviendo era mío. Y yo desesperadamente no le pregunté a Dios de dónde venía esto, sino que empecé a pedirle, quítame esto, sana mi corazón, Señor, cuánto más, sana mi corazón. Yo era desesperada y ese desespero no me permitió ver que estaba intercediendo por el corazón de una persona que estaba siendo sanada. Ya después vino la calma nuevamente, ya Dios me mostró, no eres tú, son las heridas de otra persona. Bueno, Señor, me ubiqué, intercedí, oré, Dios me puso mucho amor por esa persona y finalmente todo ese malestar pasó. Y después de ese suceso yo decía, Dios, yo no puedo seguir idolatrando esa sanidad de esta forma tan impresionante. Y Dios me decía, despreocúpate de tu sanidad, ya, suéltala, 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 suéltala. Y me recordaba y me decía en ese momento, me recordaba, no, creo que empezó a decirme sin darme cuenta que mi corazón ya era un corazón sano, que mi corazón ya era libre de muchas ataduras que había tenido en el pasado. Y, y ahí es donde enlazo un poquito, no, enlazo con este versículo 14, donde Dios nos dice, así de dulce sea la sabiduría de tu alma. Él venía hablando de la miel. O sea, que la sabiduría de nuestra alma sea como la miel. Si das con ella, después de haberme dado muchos golpes este año, después de haber tomado muchas malas decisiones, logré dar con la sabiduría del Señor. Dice, tendrás buen futuro y tendrás una esperanza que no será destruida. Y yo recibí el mayor regalo después de todo este proceso tan complejo y es saber que tengo un corazón sano. Y lo confirmaba en el retiro que acabamos de celebrar hace una semana, donde la primera charla, el sábado, perdón, en la mañana, era sobre necesitamos un corazón sano para ir y hacer las obras que Jesús quiere hacer por medio de nosotros. Y en medio de esa primera charla que nos daba el Señor, se hizo una oración muy fuerte y muy linda para que el Espíritu Santo trayera en ese momento todos esos momentos difíciles que nuestra alma, en la cual nuestro corazón ha sido quebrado, que nos la presentara y que pudiéramos sanarlas en ese momento. Y lo que yo veía en ese instante eran momentos difíciles que viví este año, momentos difíciles que viví en mi infancia, y podía sentir paz y podía sentir en ese momento total agradecimiento a Dios porque todo aquello que en algún momento fue tan doloroso para mí ya había sido sanado. Y Dios hacía una invitación muy especial que hoy también se las hace a cada uno de ustedes y es, Ana, ya dependes de ti, ya tu corazón lo sané, lo limpié, hoy eres libre de esas últimas cosas de tu pasado que todavía no te permitían caminar completamente bajo mi voluntad, pero hoy depende de ti. Así como la samaritana fue a buscar agua en el pozo y a encontrarse con Jesús, hoy depende de ti que tomes de mí, de mi agua viva, que estés día a día en mi presencia para que mi presencia en ti no se agote, para que esa agua viva que deseas que brote de tu corazón siempre esté presente, solo depende que tú busques estar conmigo. Dios me mostraba que Él ya había hecho su tarea, ya había hecho su trabajo, que yo ya hoy tengo un corazón sano y eso es el mayor regalo de los grandes regalos que yo he podido recibir del Señor.
y entender que hay un punto en que ya el corazón está sano. Yo pensaba que era algo que tenía que sanar, sanar y sanar hasta el día que me muriera. No, ya depende de mí que ese corazón emane la vida o que de ese corazón caigan nuevas heridas. Porque si yo no cuido mi caminar, si no estoy vigilando constantemente que dejo entrar al corazón y que permito que salga, esa obra que ya el Señor hizo se puede ir deteriorando. Y puede llegar un día, como me encontré al comienzo de este año, en donde esté completamente alejada del Señor, con una nueva herida en el corazón y necesitando nuevamente ser sanada. Eso puede pasar, porque nadie, o sea, quien esté firme, que ponga cuidado de no resbalar, ¿cierto? Que se crea que está completamente firme en el Señor, que ponga mucho cuidado porque podemos resbalar. Y sé que si volviera a pasar, Él me volvería a sanar. Pero qué rico poder cuidar nuestro corazón como ese gran tesoro para que de nosotros pueda salir esa agua viva que va a ayudar a muchas personas, que nos va a permitir acceder a esa vida en abundancia que el Señor quiere para nosotros y poder extendernos a los más necesitados. Y, y hoy esa invitación es a vigilemos qué está saliendo de nuestro corazón. Eso nos va a mostrar si ya tenemos un corazón sano o un corazón que necesita ser sanado. No tomemos decisiones apresuradas. Cuando tomamos decisiones a la carrera, ahí no está la sabiduría del Señor. Ahí no está Dios. Ahí está nuestra carne tratando de hacer cosas y de obtener cosas. Cuando caigamos, porque vamos a caer, nos vamos a equivocar. Y yo sé que todavía, hasta el día que me muera, me voy a equivocar. Corramos hacia el Señor para que Él corrija y saque algo bueno de eso malo que nos está ocurriendo. Porque de todo lo malo, Él saca lo bueno. Y busquemos aprender de nuestros errores. Y recordemos que la misericordia de Dios y su amor se renuevan cada mañana. Que cuando cometemos un error ya no somos una causa perdida. En un momento de este año también lo experimenté. Y de hecho tuve una liberación en un momento porque había una amargura en mi corazón que estaba creciendo, producto de no perdonarme los errores que había cometido, producto de sentirme causa perdida para Dios. No, es que si yo ya cometí este error, vos ya no tenés nada que hacer conmigo, o sea, yo ya definitivamente no puedo sanar. Y esa autoflagelación que nosotros podemos tener con nosotros mismos, el único corazón que está envenenando es el propio. Y a mí en algún momento me lo envenenó. No me perdonaba, ya Dios me había perdonado por esos errores que había cometido, pero yo no me perdonaba todo lo que había hecho, todos los errores que había cometido. Y Dios también en su infinita misericordia, un día por medio de unos hermanos en la fe, pudieron orar para que todo ese veneno que estaba dañando mi corazón pudiera salir y que pudiera aceptar que había cometido errores, que voy a volver a cometer errores, pero que el Señor está ahí siempre con sus brazos abiertos. Confiemos nuestro pasado a la misericordia de Dios y confiemos nuestro futuro a su provisión. En el Señor su esperanza siempre, siempre estará presente y no será destruida. Después de estos grandes aprendizajes, Dios ha entregado a mi vida ya nuevos retos y retos que necesitaba recibir con un corazón que estuviera sano. Me está entregando nuevos retos en la parte laboral, donde Él quiere hacer una obra muy, muy linda por medio de mis manos, acompañada de las manos y de los talentos de otras hermanas en la fe. Y eso para mí fue un gran regalo a final de este año. Me ha entregado un lugar nuevo en el cual vivir, que también para mí ha sido de gran bendición y donde también el Señor me ha llevado a estar en más intimidad con Él y a estar en la batalla, en la oración por las demás personas, intercediendo. Eh, Me ha entregado nuevos regalos a mi familia. Ya mi hijo
ha empezado a servir al Señor sin que Él se dé cuenta, pero ya está llevando el Evangelio de una forma muy sencilla y sutil a su universidad donde mucha gente lo necesita. Y, y hoy yo sé que gran parte de estos regalos no los hubiera podido recibir si no hubiera pasado por ese dolor y por esos quebrantos que he vivido este año. Y gracias a toda esa transformación, yo les puedo decir a hoy a cada uno de ustedes de no sé qué están pasando, no sé cuál es la batalla en la que están inmersos en este momento, no sé qué tan untados de fango se sientan en este instante. Dios les va a sacar en victoria y de eso que están viviendo va a sacar algo bueno para ustedes. No sé si por otro lado están muy cómodos, se sienten muy felices y se sienten que todo está muy bien. Y no sé si pueda existir una pequeña zorra en sus corazones que les esté robando este primer lugar a Dios, como a mí me pasó en un momento con la dependencia emocional. También, también le pido a Dios en este momento que si están en este momento alejándose sin darse cuenta, también que nos muestre y les muestre en ese momento cuáles son las pequeñas zorras que ustedes necesitan entregarle al Señor para volver a enderezar el camino. Bueno, no sé si alguien tenga una pregunta, duda, ya para hacer la oración final. Estamos bien, estamos bien. Bueno, Ana, primero yo quiero darte las gracias. La verdad, cuando hablaste de los abandonos, para mí fue una revelación cuando mi papá se fue de la casa, cuando yo tenía 6 años. Y la verdad me puse a llorar. Fue algo muy lindo, porque uno cuando lo escucha así de esta manera, con la sabiduría que tú lo haces, uno lo entiende totalmente diferente. Y voy a hacer la tarea, la voy a hacer, la amén. voy a escribir como tú lo hiciste, sacar un momento para Dios, sacar un momento para escribir esos abandonos que he tenido. Y quiero darte las gracias, la verdad, Amén. muchas gracias, que me identifiqué en eso tan especial desde mi niñez. Y gracias por hacerlo otra vez presente, porque yo sé que Dios también va a tener esa revelación conmigo, que desde muy pequeña mi papá lo hizo y lo quería agradecer. Mi linda, tú sabes que gracias al Señor somos testimonio y eso es lo que hace el Espíritu, lograr como sanidad por medio también de nuestras historias. Bueno, Padre amado, Bueno, gracias Padre Señor. amado, Gracias, gracias, gracias Señor. Gracias Señor, porque yo sé que traes libertad, yo sé que traes sanidad, Señor. Y yo hoy te pido, Padre amado, que eso que me has dado y le des a cada una de las personas que escucha y ve esta charla, Señor. Trae libertad y sanidad. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos caminar con un corazón sano, libres para hacer tu voluntad, para recibir, Señor, tu sabiduría y actuar conforme a ella, Padre amado. Gracias, Señor, porque así lo creemos, así lo recibimos. Y gracias porque por medio de cada uno de nosotros son grandes las obras que haces para el reino de los cielos. Señor, que nuestra mirada esté puesta en tu reino, en la construcción de tu reino. Y aleja y corta, Señor, toda obra que estemos haciendo para que sea fructífera en la tierra. Sabemos que tú nos das bendiciones. Sabemos, Señor, que tú nos bendices materiales, pero que nosotros, Señor, podamos tener un corazón agradecido, pero sobre todo un corazón que traje por tu reino. Todo eso, Señor, lo pedimos, lo declaramos y lo establecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un bendecido día para todos en el Señor. Gracias, Anita. gracias, Anita. Dios te bendiga. Amén, con todo el amor. Amén, con todo el amor.